Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Se está aproximando la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, esta santa que los papas han dicho que es la santa más grande de los tiempos modernos. Y esta santa quiero que nos ayude en este programa y en el que tendremos dentro de 15 días a llevar nuestra cruz. Es imposible la santidad si nosotros no estamos dispuestos a llevar la cruz. Jesús lo dice: el que no toma la cruz y me sigue no es digno de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y todos los santos así lo han entendido. San Ignacio: no hay madera más a propósito para producir y conservar el amor de Dios que la madera de la cruz. Y San Juan de la Cruz: para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz, que es angosta. Cuando se le ofreciere algún sinsabor y disgusto, acuérdese de Cristo crucificado y calle. Cuánto nos cuesta a veces callar cuando estamos llevando una cruz, ¿verdad? Quien busca la gloria de Cristo y no busca la cruz de Cristo, no busca a Cristo, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Y nosotros queremos buscar a Cristo y Cristo crucificado, como dice San Pablo. Santa Teresa de Ávila decía: poned los ojos en el crucificado y se os hará todo poco. Y en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Toda la tradición de santos, de místicos, nos ha llevado a querer abrazar la cruz, y al fin y al cabo todos tenemos que pasar por ella. San Luis María Griñán de Montfort decía: escógete una cruz de las 3 del Calvario, escoge sabiamente, pues que es necesario padecer como santo o como penitente o como sufre un réprobo, que pena eternamente. Y nadie puede llevar su cruz todos los días alegremente sin una tierna devoción a la Santísima Virgen María, San Luis María. Y es verdad, nosotros tenemos que pasar todos por la cruz, todos tenemos que al final pasar enfermedad, todos tenemos que morir y tantos sufrimientos de la vida cotidiana. Pero conviene elegir bien en qué cruz vamos a sufrir. Ojalá nunca sea como un réprobo la cruz del mal ladrón, que al menos sea como la cruz del buen ladrón, que le sirve para purificar sus pecados y para hacer ese acto de amor y confianza a Jesús. Y en cualquiera de los casos, ojalá que todos nosotros muramos en la cruz de Cristo, ofreciéndonos con Cristo al Padre como santos, ¿no? Y eso es lo que se nos tiene que conceder. Y Santa Teresita del Niño Jesús es una santa muy a propósito para enseñarnos esto, entre otras cosas porque ella es la doctora en la ciencia del amor. Y la cruz ha de ser llevada siempre por amor. Nunca es la cruz sola, siempre es la cruz con el crucificado, con el corazón de Jesús. Y por amor a Él es por lo que lo llevamos. Nosotros no somos masoquistas, nosotros somos cristianos y seguimos a Cristo y sabemos que en la cruz está Jesús y cuando vamos a la cruz nos queremos encontrar con ella. Hoy quisiera hablar especialmente de la segunda etapa de la vida de Santa Teresita para entender cómo ella vivió sin duda la cruz y cómo la supo abrazar. Ella cuenta, dice: a partir de la muerte de mamá, mi temperamento feliz cambió por completo. Yo, tan vivaracha y efusiva, me hice tímida, callada y en extremo sensible. Bastaba una mirada para que prorrumpiese en lágrimas. La primera etapa de su vida había sido muy feliz. En esos 4 primeros años, era como pues totalmente efusiva, vivaracha, alegre. Pero muere su madre, entra esa ausencia de madre, esa herida afectiva, y le lleva a ser sensible, extremadamente tímida, callada. Dice que cuando lloraba y luego lloraba por haber llorado, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Esto le llevó a una gran soledad e incomprensión. Le habían llevado a la abadía de Nuestra Señora del Prado en Lisieux y no consigue entablar amistades. Y encima empieza con escrúpulos. El padre Domín aterrorizaba a las niñas hablándoles del pecado mortal y del infierno. Y esto hacía que ella pues lo pasase tremendamente mal, ¿no? Sintiéndose odiada por Dios, ¿no? Dios no nos odia, ¿verdad?
Dice, durante el retiro de mi segunda comunión me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Lo que nos dijo el señor abate era muy espantoso, nos ha hablado del pecado mortal, nos ha pintado el estado de un alma en pecado mortal y cuánto la odia Dios. No hay que predicar así, ¿verdad? Podemos hablar, vaya que sí, que hay infierno, autoexclusión definitiva, pero Dios siempre busca que todos los hombres se salven. Pero ella dice, es necesario haber pasado por este martirio para comprenderlo bien. Es indecible lo que sufrí durante año y medio. Todos mis pensamientos y mis acciones más sencillas se me convertían en motivo de turbación. Tuvo ese dolor y sufrimiento de la muerte de su madre, después de los escrúpulos. Y ahora vemos también la herida que le provocó la ausencia de la que fue su madre adoptiva, su hermana. Dice, entré en el segundo periodo de mi existencia, el más doloroso de los tres, sobre todo a partir de la entrada en el Carmelo, de la que yo había escogido para que fuese mi segunda mamá. Se está refiriendo a su hermana Paulina. A partir de ese momento dice que le entró una extraña enfermedad que podría tener un origen psíquico. Se produce un descenso en su rendimiento académico, comienza a sufrir complejos y llega a estar postrada en cama y con expectativas de muerte. Según el padre María Eugenio del Niño Jesús, que es uno de los grandes expertos en Santa Teresita, dice que esta extraña enfermedad no es sino una neurosis, resultado de una frustración afectiva. Teresa es consciente de sus desórdenes, se da cabezazos contra la pared y ve fantasmas que le hacen la burla. El sentir que no es dueña de sí misma provoca en ella un gran sufrimiento. Fantasmas en la pared, cabezazos, es una neurosis, fijaros, ¿no? Que uno puede examinar qué sufrimientos ha tenido en su vida, ¿no? La muerte de un ser querido, ¿no? El sentir como ese desgarrón de la ausencia o incluso un abandono afectivo, ¿no? El abandono de padre, ¿no? El abandono de madre, sentir todo eso. Bueno, pues esta niña, la santa más grande de los tiempos modernos, sintió todo esto y también sintió la tentación de buscar como escapes afectivos en la vida mundana. Dice, Dios me concedió la gracia de no conocer el mundo a no ser justo para despreciarlo y alejarme de él. Podría decir que durante mi estancia en Alençon, dice, fue mi presentación en sociedad. Todo era alegría y felicidad en torno a mí. Me veía festejada, mimada, admirada. En una palabra, durante 15 días mi vida solo se vio sembrada de flores y confieso que aquella vida tenía sus encantos para mí. Los amigos que teníamos allí eran demasiado mundanos y compaginaban demasiado bien las alegrías de la tierra con el servicio de Dios. No pensaban lo bastante en la muerte y, sin embargo, la muerte ha venido a visitar a un gran número de personas a las que yo conocí, jóvenes, ricas y felices. ¿No? Como querer el sufrimiento mitigarlo con las diversiones, ¿no? Cuidado, atención, porque dice San Pablo en Filipenses 3, muchos viven, según os dije tantas veces y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que no piensan más que en las cosas de la tierra. Qué fácil a veces nos puede ser buscar esos consuelos falsos del mundo, de los placeres, y no acabar de abrazar nuestra cruz. Fijaros que habrá cruces que el Señor nos quiera quitar y pidamos, ¿no?, para que nos las quite, pero hay otras que nos las dejará. Por ejemplo, cuando en 2 Corintios 12 nos dice San Pablo, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás, que me abofetea para que no me engría, dice, ¿no? Por ello 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí, y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nosotros tenemos que aprender a abrazar las cruces que Dios nos envía, abrazarlas por amor. Habrá algunas que son fruto de nuestro pecado y tendremos que luchar contra esos pecados. No habrá fruto de enfermedades, de neurosis, como dice Santa Teresita, ¿no?, que le pasaba a Santa Teresita, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a abrazar nuestra cruz. El Señor nos fortalecerá en nuestras cruces, en nuestra pequeñez, y así ocurrió con Santa Teresita. Hay como 3 momentos en los que nota el consuelo de Dios. Dice,
En primer lugar, la sonrisa de la Virgen. También la pobre Teresita dice, al no encontrar ninguna ayuda en la tierra, se había vuelto hacia su Madre del Cielo, suplicándole con toda el alma que tuviese por fin piedad de ella. De repente la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa, que yo nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables. Pero lo que me caló hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. En aquel momento todas mis penas se disiparon, 2 gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se deslizaron silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de pura alegría. Así lo cuenta ella. Estaba buscando a su mamá había muerto y la otra mamá se había ido al Carmelo, mamá, 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 y de repente vio cómo le sonreía, le parecía que le sonreía a la Virgen, ¿no? Es una gracia interior, no es una gracia como espectacular, de aparición, pero es una gracia muy profunda. ¿Y cuántas veces nosotros hemos podido experimentar eso muy sencillamente, como ese soplo suave, ese susurro suave de Elías? Y está Dios dándonos la gracia para llevar nuestras cruces. Otro momento precioso para esto es su primera comunión. Dice, la época de mi primera comunión ha quedado grabada en mi corazón como un recuerdo sin nubes. Creo que no podía estar mejor preparada de lo que estuve, y mis sufrimientos del alma desaparecieron durante casi 1 año, cuenta ella. Solo quedaba Jesús, Él era el dueño y el rey. Y dice, sentía también el deseo de no amar más que a Dios, de no hallar alegría fuera de Él. Hasta entonces había sufrido sin amar el sufrimiento. A partir de ese día sentí por Él un verdadero amor. Fijaros, el sufrimiento unido al amor. Ahí es donde va empezando esa doctora de la Iglesia a enseñarnos el sufrimiento unido al amor. Ella lo dirá con esta frase preciosa: no quiero ser santa a medias, no me asusta sufrir por vos. Os la canto, dice así. No quiero ser santo a medias, no quiero ser santo a medias, no me asusta sufrir por vos. Solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Tomadla porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla porque yo escojo todo lo que vos queréis. Ella quiere escoger todo lo que Dios quiera. Esa anécdota de niña que había escogido de un cesto todas las muñecas, de repente cobra sentido y quiere escoger todo lo que Dios quiera. Eso va siendo esa gracia que le va ayudando a llevar estos sufrimientos de esta segunda etapa de su vida. El próximo día veremos las de la tercera etapa de su vida, pero ahora en esta segunda etapa de su vida culmina sus sufrimientos con otra gracia preciosa, la gracia de la Navidad. Dice ella que la total sanación de su psicología no llegaría hasta los 14 años. El vencer del todo sus escrúpulos le tardaría aún más tiempo, necesitaría la ayuda del padre Pichón, ¿no? Pero la superación definitiva de su debilidad espiritual fue por una gracia recibida el día de Navidad de 1886. Ella dirá, ahí comenzó el tercer periodo de mi vida. Lo veremos el próximo programa. Ella tiene 13 años, casi 14, porque es Navidad y ha nacido el 2 de enero. Al volver de la misa del gallo, oye a su padre decir, al ver los zapatos que ella había puesto ante la chimenea para recibir sus regalos, espero que sea el último año. Teresa es demasiado mayor para que se siga jugando con ella a este sistema, a este modo como de Papá Noel o de Reyes Magos, ¿no? Al oír esto, Celina pensó, Dios mío, qué diluvio de lágrimas va a provocar esto. Le dice, Teresa, no bajes, está subiendo la escalera. Pero ella baja y resulta que está psíquicamente transformada por completo. Aquella noche de Navidad cambió por completo su alma y la maduró súbitamente. Ella dirá que es el acto que más le costó durante toda su vida. Ella misma narra en la historia de un alma, en esta noche en la que él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa. Me revistió de sus armas, y desde aquella noche bendita no conocí la derrota en ningún combate, sino que al contrario fui de victoria en victoria, y comencé, por así decirlo, una carrera de gigante. En poco tiempo Dios supo sacarme del estrecho círculo en el que yo daba vueltas, entró la caridad en mi alma, tuve la gracia de olvidarme de mí misma y desde entonces soy feliz.
Fijaros qué curioso, ¿no? Antes vivía dándose vueltas a sí misma y a partir de ese momento empezó a ser feliz. ¿Por qué? No porque no tuviera sufrimientos, que lo veremos el próximo día, vaya sufrimientos tremendos que tuvo al entrar al Carmelo, no es por eso, sino porque recibió la gracia de unir el sufrimiento al amor, de olvidarse de sí misma, esa profunda conversión, que no es esa primera conversión del pecado a la gracia, pero es una segunda conversión que tiene que ver con el paso por la cruz, lo que los apóstoles vivieron cuando después de la cruz se dieron cuenta que habían negado a su Señor. Y hay varias gracias que acompañan a esta gracia. Dice ella que volvería al estudio y en unos meses aprendería más que en todos los años anteriores. Su inteligencia se encuentra liberada de la presión anterior en un psiquismo enfermizo. Aquella neurosis queda sanada por esa gracia de Navidad, también por ese esfuerzo que hizo por vencerse a sí misma, y comenzó por eso como a poder estudiar, a poder pensar. Tenemos a veces jóvenes, niños, adolescentes que están como bloqueados por una herida afectiva, por un abandono, no pueden, por un divorcio de sus padres, no pueden seguir, y de repente el Señor quiere dar esta gracia y la da de ese modo pues tan sencillo, ¿no? Esa gracia de Navidad, y nos la quiere dar a cada uno de nosotros. También hay otra gracia que acompañó a esta gracia de Navidad, una profunda unión espiritual con Celina. Empiezan a compartir espiritualmente lo que van viviendo. También recibe la confirmación de su vocación al Carmelo y también el celo por las almas. Ella dice que vio una estampa de un crucificado donde sobresalía una mano. Esa estampa se conserva y no es que tenga abundante sangre ni nada así, pero a ella le parecía que de esa mano caía abundante sangre y caía al suelo. Y ella dijo: yo quiero estar recogiendo esa sangre. Fijaros qué gracia más bonita. Dice: un domingo, mirando una fotografía que representaba a nuestro Señor en la cruz, me impresionó la sangre que caía de sus divinas manos. Me dio pena pensando que esa sangre caía a tierra sin que nadie se apresurase a recogerla. Decidí estar en espíritu junto a la cruz para recibir su divino rocío que caía de ella, comprendiendo que tendría luego que repartirlo a las almas. También resonaba en mi corazón continuamente el grito de Jesús en la cruz: tengo sed. Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y muy vivo. Quería dar de beber a mi amado, y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. No eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino las de los grandes pecadores. Ardía en deseos de arrancarlas de las llamas eternas. Jesús hizo de mí un pescador de almas, y sentí un gran deseo en trabajar por la conversión de los pecadores. Deseo que no había sentido antes con tanta intensidad. Sentí en una palabra que entraba en mí la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás, y desde entonces fui feliz. El olvido de sí misma. Sentir cómo entra la caridad. Sentir el deseo de saciar la sed de Jesús. Recuerdan que Jesús en Getsemaní tenía sed y en la cruz tenía sed. Tengo sed. Y en Getsemaní pidió: velad conmigo. ¿Cómo compensar ese dolor de Jesús? El amor no es amado, ¿no? Jesús nos dice: vela una hora conmigo. Y lo convertí en esta oración, en esta canción que dice así: vela una hora conmigo, me pides, mi buen Señor, cuando emprendes el camino de sufrir mi redención. Concédeme, te lo pido, pues es propio del amor. Déjame sufrir contigo y compartir tu dolor. Déjame sufrir contigo y compartir tu dolor. Sufrir con Jesús, déjame sufrir contigo. Esto decía también la Madre Teresa de Calcuta. Y compartir tu dolor, déjame sufrir contigo. ¿Cómo se puede llevar el sufrimiento? Solo uniéndolo al amor. El sufrimiento unido al amor, unido a Jesús. Y es muy hermoso porque en ella, Teresita, y ojalá en nosotros también, esto provoca un deseo de llevarle almas. El amor no es amado. Quiero que le reparen todos los corazones, no solo el mío.
que todos los corazones le amen, y por eso le sale un deseo apostólico impresionante. Ella enseguida se entera de que hay un famoso delincuente en Francia, el último decapitado, el último con sentencia de muerte ejecutado en Francia, creo que es de los últimos, sí, igual me equivoco, pero me parece que es así, y ella se entera de que va a ser decapitado y que ha dicho que quiere ser réprobo, que no quiere ningún signo de reconciliación con Dios, ni con ningún sacerdote, que no vaya a verle ningún sacerdote, ni se confiese, ni nada. Y entonces ella dice, esta es la mía, voy a empezar a rezar, te pido un pequeño signo, Señor, de que mi oración es escuchada. Y cuando llegó el momento de la ejecución de Pranzini, le pidió el periódico a su padre y se puso a leer que Pranzini había subido al cadalso, había rechazado al sacerdote que tenía en la mano una cruz y había ido a meter la cabeza en el agujero de la guillotina, cuando de repente por un impulso interior volvió hacia atrás, se fue corriendo hacia el sacerdote y besó varias veces las llagas del crucificado. Esto le bastó. Ese gesto entendió, dice, después, recibida esa misericordia, entró a recibir, dice ella, el premio de los que han recibido la misericordia. Bueno, pues ella entendió ahí y ya está, no necesito más signos, voy a ofrecer mi vida entera por la conversión de los pecadores, para que se vuelvan a Dios, para que se conviertan, para que le amen. Es maravilloso. El sufrimiento unido al amor de Jesús, al dolor de Jesús y a la corredención de Jesús. Eso hacemos cada mañana, el ofrecimiento de obras, y que no se nos pase ni un solo día, que no se nos pase ni un solo sufrimiento convertido en amor para consolar a Jesús y para salvar a los pecadores. Así se lo pedimos a esta gran santa, nuestra santita Teresita del Niño Jesús, que pronto celebraremos su fiesta y nos preparamos pidiéndole que nos enseñe a unir nuestro sufrimiento al amor para consolar a Dios y salvar a los pecadores. Que Dios os bendiga a todos. Hasta pronto. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.